Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. En esta ocasión exploraremos cómo el amor puede llevarnos por caminos inesperados y a veces hasta peligrosos. Ya sea que me estés escuchando en YouTube, Spotify u otras redes sociales, quiero invitarte a ser parte de esta familia de relatos llenos de brujería y emoción. Si aún no te has suscrito, anímate a hacerlo, ya que al suscribirte no te perderás mis historias. Y además me apoyas a que siga trayéndote contenido original. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. No sé si alguna vez has sentido cómo el destino te arrastra hacia algo que no puedes evitar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Así fue como me sentí cuando conocí a Elisa. Me acuerdo perfectamente. Estaba caminando con unos amigos en el parque de Chapultepec, cuando la vi sentada sola leyendo un libro. A primera vista me intrigó que ella estuviera así, sola, siendo una mujer tan atractiva, por lo que pensé que tal vez estaba esperando a alguien. Caminamos mis amigos y yo cerca de ella, lo suficientemente cerca como para observar si alguien iba a su encuentro. Pero después de unos 20 minutos, todo seguía igual. Ella leía un libro, completamente sola. No pude evitar acercarme. Había algo en ella, algo magnético, como si el universo me empujara hacia su encuentro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Nos presentamos, y desde ese momento nuestras vidas se entrelazaron como las raíces de un árbol antiguo. Elisa tenía un aire misterioso, una mezcla de dulzura y oscuridad que me mantenía intrigado. Decía que le apasionaban los secretos del alma, los misterios de la vida y la brujería. A pesar de que éramos completamente diferentes, ya que yo soy una persona racional y ella, una soñadora en busca de lo oculto, algo en su persona me atrajo. En lugar de reírme de su interés por lo esotérico, sentí una curiosidad genuina por conocer más sobre aquello que tanto le apasionaba. Con el tiempo descubrí que para Elisa, la brujería no era un juego, era una forma de vida. Su abuela le había enseñado algunos rituales, y su casa estaba llena de velas, símbolos y libros con páginas amarillentas que olían a historia. Había algo inquietante y fascinante en la forma en que hablaba de los misterios que ocultaban esos textos. Una tarde me invitó a su casa para mostrarme un ritual que, según ella, ayudaba a conectar con lo más profundo del ser. Recuerdo que la habitación donde se llevaría a cabo el ritual estaba iluminada solo por la tenue luz de un par de velas. Elisa había trazado un círculo de sal en el suelo y encendió un incienso, cuyo aroma a sándalo llenó el ambiente, envolviéndolo en una sensación extraña, casi irreal. Me explicó que aquel ritual era una puerta hacia lo desconocido, una conexión con algo más allá de nuestro entendimiento. Dijo que si ofrecíamos algo suficientemente interesante para la entidad, nos concedería nuestro deseo más anhelado. Al principio me sentía escéptico. No podía evitar sentir también un nerviosismo creciente que me apretaba el pecho. Había algo en el aire, algo que me erizaba la piel y me hacía sentir pequeño, vulnerable. Cuando Elisa comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no reconocía, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza, instalándose en mi estómago. Me miró fijamente y me dijo que no temiera, que cerrara los ojos y abriera mi mente. Traté de hacer lo que ella me pidió, respiré profundo y de un momento a otro me sucedió algo que jamás voy a poder olvidar. Por mi mente comenzaron a desfilar imágenes. Al principio eran recuerdos de mi infancia, los juegos en el parque, los abrazos de mi madre, esos deseos ingenuos de niño. Pero pronto, esas visiones se transformaron. Las escenas se tornaron más oscuras, más intensas. Revivía cada fracaso, cada equivocación,
cada noche en vela pensando en cómo salir adelante. Era como si algo estuviera escarbando en lo más profundo de mi ser, exponiendo mis temores y deseos ocultos. Finalmente llegué al momento presente. Elisa me instó a hablar. Me dijo que dijera mi deseo más anhelado. Puede ser algo trillado, pero anhelaba tener más dinero. Yo dejé la universidad en el primer año. Sentía que la escuela no era para mí, así que la abandoné y entré a trabajar. Pero las cosas no se desarrollaron como yo había pensado. Yo trabajaba muchas horas para poder mantenerme de manera digna, pero no me alcanzaba para comprarme algún lujo, como por ejemplo, ropa de mejor calidad o una motocicleta para moverme. Así que lo dije en voz alta. Entonces Elisa empezó a invocar a lo que sea que ella adoraba. Y de repente la llama de ambas velas se apagaron. Eso me hizo salir de aquel extraño trance y reaccioné. Vi como la habitación se veía diferente, más oscura, y había sombras extrañas que parecían venir de muchas partes. Algo extraño porque no había electricidad. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y de la nada, un ruido muy fuerte se escuchó detrás de mí. Admito que empecé a temblar cuando volteé a ver a Elisa. Ella seguía con los ojos cerrados y rezando. Entonces en mi mente resonó como una carcajada de una voz grave y profunda. Me acerqué a Elisa y la moví para que reaccionara. Esa noche fue extraña, pero más extraños fueron los días siguientes. Al principio las cosas comenzaron a mejorar de maneras inesperadas. Me ofrecieron un trabajo mejor pagado. Jugando a la lotería gané un pequeño premio, y así sucesivamente. De pronto las oportunidades parecían lloverme, pero con cada éxito, con cada billete que llegaba a mis manos, algo en mi interior se sentía vacío. Las noches se volvieron inquietas. Soñaba con sombras que me observaban desde las esquinas, con una figura imponente que siempre estaba cerca, pero nunca se revelaba del todo. Y entonces comenzaron los accidentes. Primero fue mi jefe. Un desafortunado resbalón por las escaleras lo dejó incapacitado, y yo tomé su puesto. Luego, un compañero de trabajo que me había estado haciendo la vida imposible, lo despidieron sin razón aparente. Cada logro, cada situación favorable hacia mí, venía acompañado de un pesar creciente, una culpa que me carcomía. Una noche, incapaz de soportarlo más, le dije a Elisa lo que me estaba sucediendo. Todavía no éramos novios, pero sí nos teníamos mucha confianza. Tenía más de una semana de no verla. Me había dicho que estaba enferma y que no me quería contagiar. Sin embargo, y a pesar de que no quería que fuera, fui a su casa para hablar con ella en persona. Cuando la vi, su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y una palidez casi fantasmal. Intentó sonreír y decir que estaba bien, pero era evidente que mentía. La confronté. Le pedí que me dijera la verdad. Tras un largo silencio, finalmente confesó. Dijo que en aquel ritual había hecho algo terrible. Dijo que había ofrecido mi alma a cambio de su salvación. Me quedé helado con esas palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Elisa me explicó que ella había pedido demasiados favores oscuros, pactos que habían manchado su espíritu, y la entidad había venido a cobrar. Desesperada, intentó desviar su atención ofreciéndome a mí, pero el sacrificio no fue aceptado. Dijo que había aceptado su destino, porque sabía que lo que uno pide siempre tiene un precio. Intenté convencerla de que fuera al médico, que buscara ayuda, pero ella negó con la cabeza. Me dijo que yo no entendía, que los males que la aquejaban no eran físicos, sino espirituales, que todo lo que pedimos y recibimos con facilidad se paga con un precio demasiado alto, que ella había fallado y su tiempo se le estaba agotando. Sin embargo, yo tendría todo lo que había pedido, solo me advirtió. Que no olvidara sus palabras. Cuando llegue el momento de pagar, no habrá escapatoria.
Elisa falleció un mes después de aquella conversación. La noticia me dejó devastado, pero seguí adelante. Hoy tengo 55 años. Logré construir una buena posición económica. Abrí un negocio que prosperó rápidamente. Me casé con una mujer increíble y tengo un hijo al que adoro. Pero el vacío sigue ahí. Las sombras en los espejos son más frecuentes. Los susurros en la noche se han vuelto claros y aquella presencia de oscuridad nunca se ha ido. Ahora sé que el momento se acerca. Esa negrura que me ha seguido ahora es más evidente. La realidad es que no importa cuánto he ganado, cuánto he disfrutado de mi éxito, porque al final, los favores siempre se cobran. Hace un par de semanas, mientras estaba en mi oficina revisando algunos papeles, noté que la luz de la lámpara titilaba. Pensé que era un fallo eléctrico, pero entonces sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré hacia la ventana, y aunque las cortinas estaban cerradas, pude ver una sombra al otro lado, moviéndose lentamente. Me acerqué con cautela, y cuando aparté la cortina, no había nadie. Desde ese momento las cosas han empeorado. Las luces se apagan sin razón, los espejos de la casa reflejan imágenes extrañas, y lo peor es que he comenzado a escuchar una voz. Es apenas un susurro, pero lo entiendo con claridad. Todo lo que se obtiene fácil tiene un precio alto. Anoche mi hijo de 8 años me dijo que había visto a una mujer en su cuarto. Mi esposa dice que fue una pesadilla, pero yo sé que no es así. Elisa está regresando, no para advertirme, sino para recordarme que el pacto que hice no fue solo mío. Mi familia también está en peligro, y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Hoy estoy escribiendo estas palabras porque siento que el tiempo se acaba. Mi éxito, mi fortuna, todo lo que logré gracias a ese ritual maldito, ahora se siente como un ancla que me hunde en la desesperación. Cada rincón de mi casa está impregnado de esa presencia oscura, y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Elisa, pálido y deteriorado, susurrando: tu tiempo se acaba. Me llamo Ana y vivo en un pequeño pueblo de Michoacán. No suelo contar esta historia porque hay quienes no la creerían y otros preferirían no saber de estas cosas. Pero a veces me pregunto si al decirla en voz alta podría ayudar a otras personas a evitar mi error. Todo comenzó cuando conocí a Luis. Desde el primer momento en que lo vi, sentí una conexión inexplicable. No sé si fue su sonrisa cautivadora, su manera de acaparar la atención de todos cuando hablaba, o simplemente su físico, pero había algo en él que me atraía profundamente. Día tras día no podía sacarlo de mi mente. Sabía que tenía novia, pero eso no me detuvo. Su pareja era una amiga de la escuela, y fue precisamente gracias a ella que lo conocí. En una salida en grupo me lo presentó. Desde ese instante mi corazón quedó atrapado. Aunque sabía que estaba mal, en mi mente creaba historias de amor en las que Luis y yo estábamos destinados a estar juntos. Fantaseaba con él todo el tiempo, hasta el punto de que mi obsesión comenzó a consumir mi vida. Una tarde le confesé mis sentimientos a mi mejor amiga, Amalia. Le hablé de lo mucho que me atraía a Luis, de cómo pensaba en él cada noche al grado de no poder dormir. Amalia me escuchó con atención y luego, con cierta cautela, me habló de una mujer que hacía trabajos de amor. Según ella, esta señora era muy conocida en el mercado de la colonia. Su pequeño local siempre estaba lleno de gente esperando turno, y decían que sus amarres eran infalibles. Al principio dudé. Nunca había creído en esas cosas, pero mi obsesión por Luis me llevó a considerar la idea. Una semana después, mientras Amalia y yo paseábamos por el mercado, vi el local. Había un letrero sencillo con el nombre de Doña Lidia y una lista de servicios que ofrecía: limpias, lectura de cartas y amarres.
Lo pensé 2 veces, y a pesar de que mi conciencia me decía que no debía de jugar con esas cosas, entré. Era más fuerte mi deseo que mi moral. El lugar olía a incienso, y las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas. Doña Lidia me recibió con una mirada que parecía atravesarme. Sin que yo le dijera nada, sonrió y me dijo que ya sabía a lo que iba, que yo tenía un amor imposible y quería que me hiciera caso. Me quedé helada. Apenas asentí con la cabeza. Le conté mi historia y ella, con calma, me explicó lo que debía hacer. Me pidió una foto de Luis y algo personal de él, como un mechón de cabello o un objeto que él hubiera usado. Me dijo que era muy buena con los amarres de amor y que pronto vería resultados. Me pidió cierta cantidad de efectivo, el cual le podría dar en 2 pagos, y cuando finalizara el segundo, ella terminaría el trabajo. Así, las dos ganábamos. Salí de ahí con una mezcla de miedo y esperanza. Con ayuda de Amalia conseguí una de las pulseras que Luis siempre llevaba. Se la llevé a doña Lidia junto con la foto y ella inició el ritual. A los pocos días Luis comenzó a buscarme. Primero fueron mensajes casuales, luego invitaciones para salir. No podía creerlo. Estaba encantada. Todo parecía ir como lo había planeado. Terminó con su novia y en cuestión de semanas nos volvimos inseparables. Yo sentía que mi sueño se había hecho realidad. Se lo presenté a mis padres y ellos estaban muy contentos porque era un buen muchacho. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a cambiar. Luis, quien al principio era dulce y atento, comenzó a comportarse completamente diferente. Se volvió celoso, enojón y hasta obsesivo. Una tarde, mientras revisaba mi celular, recibí un mensaje inesperado. Era de mi exnovio, Daniel. Me decía que quería verme, que necesitaba hablar conmigo. Dudé al principio, pero algo en su mensaje me hizo aceptar. Acepté verlo esa misma tarde. Nos encontramos en el parque donde solíamos jugar de niños. Daniel llegó con una expresión cansada, pero sus ojos todavía tenían esa calidez que siempre me había hecho sentir tranquila. Nos sentamos en una banca y después de unos minutos de conversación casual, se abrió conmigo. Me dijo que su madre estaba muy grave, que los doctores decían que no le quedaba mucho tiempo, que estaba asustado. Me conmovió profundamente. Más allá de nuestra relación pasada, siempre había considerado a Daniel una de las personas más importantes de mi vida. No podía negarle mi apoyo en un momento tan difícil. Le dije que lo sentía mucho y que si podía hacer algo para ayudarlo, estaba a su disposición. Durante un par de horas hablamos de todo, recordamos viejos tiempos y por un instante sentí algo que creí perdido. No era amor romántico, sino ese vínculo genuino de amistad que siempre habíamos tenido. Caminando de regreso a casa, tuve la sensación de que alguien me seguía. Volteé un par de veces, pero no vi a nadie, así que pensé que era mi imaginación. Al llegar a casa, encontré un ramo de flores en la puerta. No había tarjeta, pero me imaginé que Luis me las había enviado. Entonces, de la nada, alguien me agarró el hombro fuertemente. Cuando volteé a ver, vi que era mi novio. Su rostro estaba descompuesto, sus ojos desbordaban furia y sus manos seguían aferradas a mis hombros, como si temiera que fuera a escapar. Me cuestionó que con quién estaba, que me vio sentada en el parque, que seguramente lo estaba engañando. Respiré profundamente, intentando mantener la calma a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Le dije que se calmara, que ese chico se llamaba Daniel, mi exnovio. Nos habíamos visto porque su madre está grave en el hospital y quería desahogarse, que no era nada romántico, solo nos vimos por amistad. Pensé que mis palabras lo tranquilizarían, pero no fue así. Sus manos me soltaron
pero solo para señalarme con el dedo mientras su voz se tornaba aún más agresiva. Me dijo que era una mentirosa, que seguramente lo estaba engañando, y me reía de él a sus espaldas, que era una mujerzuela. El dolor y la confusión me invadieron. Nunca antes alguien me había hablado de esa manera, y menos alguien que decía amarme. Traté de explicarle, pero Luis no me dejaba hablar. Entonces me dijo que yo era suya, y que nadie más puede tenerme, que si volvía a verlo, no respondería. En pocas palabras me amenazó. Cuando él me vio el rostro nervioso y hasta con lágrimas, me abrazó y me dijo que me amaba tanto, que no quería compartirme con nadie. Pasaron los días, y el comportamiento de Luis solo empeoraba. Su obsesión por controlarme crecía con cada conversación, cada mirada y cada mensaje. Intenté justificarlo al principio, pensando que tal vez su intensidad era una forma de demostrar cuánto me amaba, pero pronto me di cuenta de que su amor no era más que una cadena que me mantenía atrapada. Luis comenzó a aparecer sin avisar, esperando afuera de mi escuela, revisando mis redes sociales y cuestionándome sobre cada pequeño detalle de mi día. Me sentía vigilada constantemente, y cada vez que intentaba poner límites, él reaccionaba con enojo o manipulaciones. Finalmente, tomé la decisión de terminar la relación. Fue una conversación difícil, cargada de lágrimas y súplicas por su parte. Me decía que cambiaría, que nunca me haría daño, pero algo en su mirada me decía que eso no era verdad. Con mucho esfuerzo me alejé, aunque sabía que las cosas no terminarían ahí. Poco tiempo después, recibí la noticia de que la madre de Daniel había perdido la vida. Me conmovió profundamente, no solo porque conocía a su madre, sino porque sabía lo importante que era para él. Sin pensarlo mucho, decidí apoyarlo. Llamé a mis padres, que también la conocían, y juntos fuimos al hospital para ofrecer nuestras condolencias. Esa noche me vestí de negro y asistí al velorio. La atmósfera era solemne y cargada de tristeza. Saludé a Daniel y a su familia, expresándoles mi pesar. Daniel estaba destrozado, pero me agradeció por estar ahí. Aunque sabía que nuestra relación había quedado en el pasado, sentí que en ese momento no importaban nuestras diferencias. Solo quería estar para él como amiga. Todo iba bien hasta que de repente lo vi. Luis entró al salón funerario con el rostro desencajado. Mi corazón dio un vuelco. Me preguntaba en cómo se había enterado de que estaba allí. Antes de que pudiera reaccionar, se dirigió hacia mí con pasos firmes, sin importarle las miradas de los demás. Me preguntó que por qué no me había ido de ahí, que ya tenía un par de horas. Las conversaciones a mi alrededor se detuvieron y todos comenzaron a mirar en nuestra dirección. Le dije que por favor se fuera, que ese era un momento doloroso y que no quería que estuviera ahí, que ya habíamos terminado la relación y que era mejor que se fuera, que si quería hablar conmigo, me buscara después. Eso fue suficiente para desatar la ira de Luis. Entonces Daniel se acercó y le pidió que se fuera, que era un momento para darle el último adiós a su madre y que no era bienvenido. Sin previo aviso, Luis le lanzó un golpe a Daniel. El impacto fue tan fuerte que varios asistentes gritaron. Daniel, sorprendentemente, reaccionó y se defendió, devolviéndole el golpe. En cuestión de segundos, ambos estaban en una pelea que parecía no tener fin, así que te imaginarás la escena. El ataúd de la recién fallecida y dos hombres peleando enfrente de aquel. Los presentes intentaron separarlos mientras yo, paralizada, veía cómo la situación se salía de control. Luis gritaba cosas horribles, acusándome de infidelidad y humillándome frente a todos. Finalmente, algunos hombres lograron separarlos. Luis, con el rostro enrojecido y la ropa desarreglada, me miró con una mezcla de odio y desesperación. Me dijo que eso no se iba a quedar así,
que yo era suya, quisiera o no. Esa noche, cuando Luis salió del velorio lanzando su última amenaza, sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. Todo había ido demasiado lejos, y lo que alguna vez pensé que era amor, se había transformado en un peligroso juego de control y obsesión. Daniel, a pesar de estar golpeado y evidentemente afectado por la pelea, intentó calmarme. Me pidió que me quedara un rato más en el velorio, pero me sentí incapaz de estar tranquila después de lo ocurrido. Me dijo que no podía dejar que ese hombre me siguiera acosando de esa manera, que tenía que hacer algo. Entonces le dije la verdad, que yo había pedido un amarre de amor, pero que al parecer escaló a obsesión, que me arrepentía y quería disolverlo. Esa noche reuní todo mi valor y le conté la verdad a mis padres. Les hablé del amarre, de Luis, de cómo las cosas se habían salido de control y del arrepentimiento que tenía. Sus rostros se llenaron de preocupación, pero también de determinación. Me dijeron que con esas cosas no se debe jugar, pero que no me preocupara. Ellos me ayudarían a encontrar una forma de solucionarlo y de protegerme. Mis padres recordaron a una mujer que conocían desde hace años y que se dedicaba a las ciencias ocultas. Al día siguiente fuimos a verla. La señora, que se llamaba Lourdes, nos recibió con amabilidad. Le conté todo lo que había pasado, desde el amarre hasta las consecuencias que estaba enfrentando. Ella me escuchó con paciencia y después me dijo que el amor forzado nunca trae nada bueno, que lo que hice abrió una puerta que ahora se debía de cerrar, porque así como yo estaba sufriendo, también el chico que amarré, y que yo fui testigo como su carácter cambió a algo completamente diferente. La curandera estuvo trabajando varias semanas para disolver aquel amarre, y poco a poco comencé a ver resultados. Luis dejó de buscarme y de aparecer inesperadamente. Sus mensajes cesaron, y aunque al principio tenía miedo de que volviera, poco a poco empecé a sentirme más tranquila. La experiencia me dejó una lección profunda. Entendí que el amor no puede forzarse, que los atajos en las relaciones nunca llevan a algo bueno, y que jugar con fuerzas que no comprendemos pueden tener consecuencias devastadoras. Si te han agradado estos relatos, te invito a suscribirte y compartirlos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?